Muy buenos días, estamos aquí con ustedes transmitiendo en este cuarto día nos estamos preparando para la novena del Señor de la Misericordia, que el próximo domingo la estaremos celebrando. Y de parte de nosotros, la comunidad de los misioneros servidores de la palabra y las hermanas misioneras servidores de la palabra, vamos a estar compartiendo con ustedes unas pequeñas reflexiones de lo que es el oficio de la liturgia. Concretamente vamos a estar tomando lo que es la segunda lectura. Estos encargados que ellos nos van dejando van a ser de segunda, tercera generación, y a ellos se les va a dar este título de los santos padres. Las personas que van a resguardar, que van a mantener intacta la fe que los apóstoles recibieron de parte de Jesucristo. Así que pues nosotros vamos a ir tomando estas lecturas, las vamos a ir leyendo y vamos a hacer una pequeña reflexión con ustedes. Hoy vamos a tomar la lectura del martes segundo, del martes de la octava de Pascua, que es de las disertaciones de San Anastasio de Antioquía, obispo y mártir. Vamos a conocer un poquito de él, va a ser una muy breve biografía. San Anastasio II de Antioquía, obispo de Antioquía, fue sucesor de San Anastasio I, que murió el 21 de abril. En el caso de San Anastasio II, lo van a matar el 20 de diciembre, perdón. Entonces, tenemos esto, tenemos dos Anastasios, pero ¿por qué hay esta situación? Dentro de esta pequeña biografía se los comento desde, fue elegido patriarca de Antioquía en el 1599, luego de la muerte de San Anastasio I el 21 de abril. San Gregorio Magno, el papa en turno, le escribió varias cartas en donde lo alentaba a seguir en lo que estaba haciendo y a continuar el trabajo que estaba haciendo San Anastasio I. Entonces, de ahí que cuando es ordenado como obispo, él va a tomar este nombre de San Anastasio II. ¿Qué era lo que estaba, el problema principal con que él tenía que lidiar, y que es por eso que el Papa lo va a poner siempre al frente, queriendo que siga con estas enseñanzas? Pues que educara y enseñara a las personas a que no siguieran con este relajamiento, en especial contra los sacerdotes, un relajamiento que estaba llevando de la vida sacerdotal. Que los sacerdotes, ya al sentirse elegidos, que a tener este puesto, pues se sentían por encima de la misma comunidad. Entonces el Papa lo alienta y le dice, no, tienes que luchar contra esto para que no haya tanto. Otro de los grandes problemas que va a haber es por la cuestión de la simonía, algo que dentro de la iglesia pues es uno de esos puntitos negros que tenemos dentro de la historia, y que la simonía concretamente pues consiste en esto, en vender las cosas sagradas, ya sea alguna cuestión material, o a algunas ocasiones hasta se atrevieron a vender el mismo cielo. Podías pagar por comprar tu entrada al cielo. Entonces todo esto San Anastasio va a luchar contra ellos. Ahora, su martirio se dio en una situación muy concreta. Estamos hablando, como les decía, que son los primeros padres, son las primeras generaciones de los discípulos, donde estamos viviendo un tiempo fuerte. Y en este caso, San Anastasio va a morir mártir a manos de los judíos. En una revuelta, los mismos judíos contra los cristianos lo tomaron preso y lo van a martirizar. De ahí que pues lo celebramos como mártir, santo y mártir. Él, por defender, por acabar esta riña que había entre los cristianos y los judíos, pues se mete y le toca ahora sí que salir con esta situación, morir por defender la misma fe cristiana y defender el valor de la vida, tanto de los judíos como de los cristianos. Y pues de ahí pues va a ser nombrado santo más adelante, y pues esta es la pequeña biografía de este santo, el cual vamos a tomar hoy para hacer la meditación. Voy a ir leyendo pequeños fragmentos que tiene aquí de su disertación, de las disertaciones de San Atanasio de Antioquía, obispo. Y la disertación que hoy vamos a tomar se titula
el Mesías tenía que padecer para así entrar en su gloria. Dice así: después de que Cristo se había mostrado a través de sus palabras y de sus obras como Dios verdadero y Señor del universo, decía a sus discípulos, a punto ya de subir a Jerusalén: miren que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los gentiles y a los sumos sacerdotes y a los escribas para que lo azoten y hagan burlas de él y lo crucifiquen. Esto que decía estaba de acuerdo con la predicación de los profetas que habían anunciado de antemano la muerte que había de padecer en Jerusalén. La Sagrada Escritura había profetizado desde el principio la muerte de Cristo y todo lo que sufriría antes de su muerte, como también lo que había de suceder con su cuerpo. Después de muerto, con ello predicaba que este Dios, al que tales cosas acontecieron, era implacable e inmortal, y no podía tenerlo por Dios. Si al contemplar la realidad de su encarnación no descubriéramos en ella el motivo justo y verdadero para profesar nuestra fe en ambos extremos, a saber, en su pasión y en su impasibilidad, como también el motivo por el cual el Verbo de Dios, por lo demás impasible, quiso sufrir la pasión, porque era el único modo como podía ser salvado el hombre. Cosas todas estas que solo las conoce Él y aquellos a quienes Él se las ha revelado. Él, en efecto, conoce todo lo que atañe al Padre, de la misma manera que el Espíritu penetra la profundidad de los misterios divinos. La primera parte que nos presenta aquí San Atanasio es una forma muy sencilla de entender. Nosotros ya pasamos, y ahora sí que podemos ir, se quedó todavía en la cuestión de la Pascua, pero necesitamos reflexionar en esta primera estrofa o este fragmento que acabo de leer, en donde nos hace entender esto. Es necesario sufrir para alcanzar la redención. No es que nosotros, como cristianos, amemos el sufrimiento. Nosotros no buscamos y no amamos el sufrimiento. Pero sí entendemos que los sufrimientos nos ayudan a alcanzar nuestras metas. Y al hablar de sufrimientos, no nos quedemos solamente con aquello que me lastima, aquello que me provoca daño, aquello que me da incomodidad. Al hablar de sufrimientos, podemos verlo de una manera más extensa y más amplia. Y pongo un ejemplo muy simple. Allá en México hay una frase que aquí me parece que ustedes también la conocen, que es esta: el que quiera azul celeste, que le cueste. ¿A qué significa esto? Que si quieres conseguir algo, necesitas esforzarte. Entonces aquí es donde entendemos lo que nos está diciendo San Anastasio. Que Cristo sabía que para poder llegar a la gloria de la resurrección necesitaba pasar primero por el sufrimiento y el suplicio de la cruz. Por eso le dice a sus discípulos: es necesario que yo vaya a Jerusalén. Y como le dice, ya la Escritura había profetizado todo lo que le iba a pasar. Cristo no está buscando el sufrimiento por el sufrimiento. Él está buscando el sufrimiento para una redención de Él y de nosotros. Porque a través de ese sufrimiento de Cristo encuentran la gloria de la resurrección, que es lo que nosotros estamos celebrando. Y pongo un ejemplo con respecto a esto, y vuelvo a retomarlo con esta frase que yo les decía: el que quiera azul celeste, que le cueste. ¿Cuántos de ustedes o cuántas personas conocemos que para alcanzar una meta, ya sea en la cuestión laboral, en la cuestión estudiantil o hasta la misma vida cotidiana, tenemos que esforzarnos día a día? El estudiante muchas veces tiene que hasta dejar un tiempo de salir con sus amigos para prepararse para el examen. El trabajador tiene que esforzarse para poder ir escalando peldaños, y no solamente por una cuestión de vanagloria, de decir quiero estar más arriba o quiero obtener más dinero. No, muchas veces es por el bien de los demás. En el caso del estudiante, cuando elige una carrera en la que está buscando el bien del otro,
el sacrificio que él pueda realizar no le va a ser algo incómodo. Y esto mismo lo podemos también aplicar hasta en la misma vida diaria. El ejemplo más común y más concreto que yo les puedo poner en el caso de ustedes como padres es eso, lo que ustedes hacen para el bienestar de sus propios hijos. ¿Cuántas veces ustedes se han sacrificado en el no comprarse algo, en el mantener a lo mejor la ropa por muchos años o por varios años, para que ese dinero, ese poco dinero que pueda costar esa ropa, esa muda de ropa, podamos invertirla o puedan ustedes invertirla en sus hijos? Un sacrificio con miras a que el bienestar de mi hijo. En el caso de Dios hace lo mismo. Yo sé que se escucha cruel el hablar de esta manera o el entender este proceder de parte de Dios, cómo él fue capaz de entregar a su propio hijo, que no le duele, que era un Dios implacable, como lo decía San Atanasio, y él mismo nos lo explica y dice, no, no es el Dios implacable, no es el Dios que no conoce, que no siente ningún sufrimiento. Es un Dios que entiende que el sacrificio que va a realizar, el dolor que va a sentir él mismo como Dios Padre y como Jesucristo, como Dios Hijo, pues van a tener una redención. Y no solamente la redención de Él como Hijo de Dios, sino que la redención también va a llegar hacia nosotros, en donde la resurrección de Cristo nos trae la certeza que nosotros también estaremos junto a Él. Así que ahí es donde tenemos esta primera parte de este fragmento, de esta disertación de parte de San Anastasio, sobre el Mesías que tenía que padecer. Un Mesías que nos ayuda a entender que los sufrimientos que nosotros podamos padecer en esta vida no nos tienen que alejar ni nos tienen que quitar del motivo ni del fin último al que todos queremos alcanzar, la patria eterna. Yo sé que hay distintos de sufrimiento, distintos tipos de sufrimiento, distintos tipos de enfrentar la misma situación que puede estar padeciendo algunos de ustedes, pero aquí lo connotatorio o lo que nos hace entender de San Anastasio es esto, poner nuestra confianza en Dios. Porque al hacer esta afirmación, que es el mismo Jesucristo el que dice, todo esto estaba escrito, todo esto ya se había escrito, que yo tenía que subir, que tenía que padecer, que iba esto, nos hace entender que nosotros tenemos que estar preparados para la vida. Yo creo que todos, ya como adultos, voy a hacer aquí una pequeña diferencia entre unos y otros, nosotros como adultos, ya cuando hemos llegado a la edad adulta, nos damos cuenta que la vida no es fácil y que con eso no estoy hablando en ese sentido pesimista, de decir, sí, es que tú todo lo ves por el lado negativo, todo es sufrimiento, todo es dolor. No, es una realidad. Solamente en los cuentos de hadas, en los cuentos infantiles, todo es color de rosa y todo es bonito. La vida real en ocasiones es cruel, es dura, es de estarse esforzando, pero con esto no quiero decir que vamos a verlo desde el sentido pesimista, como lo decía hace un momento, no, sino que aquí nosotros tenemos que poner nuestro énfasis en esta situación. Este sufrimiento de la vida diaria me va fortaleciendo para que yo pueda seguir adelante en el seguimiento de Cristo. El problema, la dificultad, la enfermedad no me alejan de buscar mi patria eterna, la patria que ya Cristo me ganó con su sacrificio, la patria que nosotros tenemos que buscar y luchar para alcanzar, porque no se trata de quedarnos con los brazos cruzados esperando a que la salvación nos llegue y nos caiga del cielo. Por eso fue que también de alguna manera quise al principio mencionar esta pequeña biografía del santo del que estamos tomando esta lectura del oficio, esta segunda lectura del oficio, donde él tuvo que luchar contra esas ideas, contra esas personas que podían hasta vender un cacho de cielo. Con esto ya tienes ganado el cielo, ya no te preocupes, ¿por qué? Porque ya pagaste, ¿por qué? Porque ya lo compraste, ¿por qué? Porque ya es tuyo. No, el cielo se gana día a día y la misma escritura es la que nos lo hace entender. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 12, versículo 11, al revés, capítulo 11, versículo 12, hay una expresión muy fuerte, que si la vemos así en el sentido literal, pero que también nos hace entender que tenemos que esforzarnos, porque lo que dice, desde que vino Juan hasta nuestros tiempos, el reino de Dios se gana a la fuerza. Solamente los esforzados entran en él. Entonces nos hace entender que para podernos ganar el cielo no se trata solamente de haber nacido de tener el apellido de
vivir en tal lugar o vestir de tal o cual forma, sino que nos hace entender, como nos lo dice San Anastasio, una lucha constante, una lucha diaria. Ahí es el sufrimiento de Cristo. Por eso yo hace un momento les mencionaba, no se trata de ver el sufrimiento como aquello que me lastima, que me daña, que hasta me causa impotencia, sino el sufrimiento que me fortalece, el esfuerzo de cada día, la lucha para alcanzar esa presencia de Dios. Vamos a seguir leyendo esta meditación de San Anastasio en este martes segundo de la octava, en este martes de la octava de Pascua, perdón. El Mesías, pues, tenía que padecer y su pasión era totalmente necesaria, como él mismo lo afirmó cuando calificó de hombres sin inteligencia y cortos de entendimiento a aquellos discípulos que ignoraban que el Mesías tenía que padecer para entrar en su gloria, porque él en verdad vino para salvar al pueblo, para salvar a su pueblo, dejando aquella gloria que tenía junto al Padre antes que el mundo existiese. Y es esta salvación, es aquella perfección que había de obtenerse por medio de la pasión y que había de ser atribuida al que nos guiaba de la salvación, como nos enseña la carta a los Hebreos cuando dice que Él es el que nos guía a la salvación, perfeccionando por medio del sufrimiento. Volvemos a escuchar y hace alusión a la carta a los Hebreos que dice, Él es el que nos guía a la salvación, Él es el que nos muestra el camino. Yo creo que todos tenemos presentes esos pasajes del mismo labio de Jesús o de alguno de otros libros de la Biblia que nos hacen entender que para alcanzar el cielo tenemos que esforzarnos día a día. En el caso de Jesús nos decía que quiera ser mi discípulo, cargue con su cruz de cada día y que me siga. Y que aquí vuelvo a recalcar esta idea que ya les mencionaba hace un momento. El hablar de la cruz de Cristo no es la cruz que lastima. Cuando Cristo nos invita a cargar con la cruz de cada día, y que hago ese énfasis en cada día, a cargar con la cruz de cada día, no es la cruz que lastima, no es la cruz que te aplasta, es la cruz de la vida cotidiana, donde en ocasiones la vida diaria es la que se torna más pesada en el seguimiento de Cristo, en el que se torna más difícil el seguirlo. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas a nuestro alrededor que nos pueden alejar de la presencia de Dios y que no son cosas malas en esencia, sino que muchas veces nos distraen y nos quitan de la presencia de Dios. Pongo un ejemplo y que a lo mejor ahorita muchos de ustedes, hasta nosotros, lo estamos padeciendo, y no es solamente hablar de este COVID-19, sino lo que está sucediendo en muchos hogares y que esto no es nuevo, sino que ya lo vemos desde años atrás y que muchas veces se hace énfasis en dejen las redes. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros mismos nos alienamos hasta de nuestra propia familia al estar solamente encerrados en ese aparato electrónico, sea esa tablet, sea ese celular, esa computadora, en el que no nos importa lo que hagan los demás. Entonces ahí es donde San Anastasio nos hace entender que el sufrimiento de Cristo, el padecimiento que él ya tenía de conocimiento, que la Escritura ya había hablado, era para nuestra redención. Entonces ahí es donde vuelvo a decirles, muchas veces nosotros, por todas las cosas que nos rodean, por todas aquellas cosas que no nos permiten reconocer la presencia de Dios, nos distraemos y perdemos el rumbo. Pero Él, nos lo dice la carta a los Hebreos, Él es nuestra guía. Él es el que va caminando delante de nosotros y nos va marcando el camino. Y no solamente nos va marcando el camino, sino que nos dice también cómo debemos hacer las cosas. Y una de estas cosas que tenemos que hacer es no excluir el sufrimiento de nuestras vidas. En el libro del Eclesiástico, en el capítulo 2, versículo 1, nos dice esta expresión: ¿has decidido seguir al Señor? Prepárate para la prueba. Entonces nos hace entender que para el seguimiento en Cristo necesitamos estar preparados y no nos tiene que tomar de sorpresa, sino que más bien tenemos que estar siempre poniendo nuestra mirada en el objetivo último, que en este caso es la presencia de Dios. Pero esto no quita, como lo decía la misma cita, el dolor, el sufrimiento. Y vuelvo a recalcar, dolor, sufrimiento, no solamente para lastimar
solamente para dañarme, sino el esfuerzo, la lucha constante por alcanzar la meta prometida que Dios nos ha dado. Así que, hermanos, sigamos buscando y sigamos luchando día a día por estar siempre en la presencia de Dios. Él es nuestro guía, Él es nuestro maestro. Hoy escuchábamos en las lecturas como María Magdalena, cuando reconoce a Jesucristo, le dice Rabuní, y ahí mismo nos pone la traducción que significa maestro. Si Él es nuestro maestro y Él es el que nos está mostrando el camino, tenemos que hacerle caso, porque muchas veces nosotros podemos irnos por caminos errados. En algunas ocasiones, con tal de evitar el sufrimiento, el dolor, aquello que no me gusta, podemos equivocarnos y podemos llegar a cualquier otro lado menos a la presencia de Dios. El sufrimiento, como nos lo hace entender San Atanasio, no es el Anastasio, no es el sufrimiento que viene a destruirte, es el sufrimiento, es la lucha diaria para seguir a Cristo. Es la lucha de todos los días, como se les decía hace un momento, en las mismas palabras de Jesucristo, de cargar con la cruz que nos redime, porque eso es lo que nosotros ya estamos celebrando hoy. En la Pascua estamos celebrando al Cristo resucitado, y que por eso hasta la misma liturgia se nos invita a nosotros con dos gestos que habíamos dejado durante el tiempo de la Cuaresma, que hoy los volvemos a tener y que son unos gestos muy sencillos, pero que si le ponemos atención en lo profundo del gesto, nos hablan de esa presencia de Dios o de esa alegría de Dios más bien, que era el aleluya y el gloria. Todo cambia con un gloria y un aleluya. Gloria porque estamos gozosos, estamos llenos de alegría, llenos de euforia, porque Cristo ha vencido a la muerte y está con nosotros. Y un aleluya que lo interpretamos como esa alegría de Dios está aquí, no nos ha abandonado. Estamos alegres porque Cristo se ha quedado con nosotros. Ahí es donde nos está metiendo esta reflexión de San Anastasio, de que nosotros tenemos que poner nuestra atención no en el sufrimiento que tenemos que pasar, sino lo que nos va a traer este sacrificio, este sufrimiento. En este caso es la resurrección de Jesucristo, la más grande alegría. Vamos a terminar con este último fragmento que queda de esta meditación de San Anastasio. Dice así: y vemos, en cierto modo, cómo aquella gloria que poseía como unigénito, de la que por nosotros había resucitado, pronunciado por un breve tiempo, le es restituida a través de la cruz, en la misma carne que había asumido. Dice, en efecto, San Juan en su Evangelio, al explicar en qué consiste aquella agua que dijo el Salvador que brotó. Dice así: y brotó un torrente del seno del que crea en él. En esto lo dijo el Espíritu Santo, que había de recibirlo los que a él se uniesen por la fe, pues aún no habían sido dado el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Aquí el evangelista edifica la gloria con la muerte y en cruz. Por eso el Señor, en la oración que dirige al Padre antes de su pasión, le pide que lo glorifique con aquella gloria que tenía junto a él, antes que él fuera al mundo y que muriera por nosotros. Bueno, pues ahí hemos terminado y retomo un poquito la idea anterior, que aquí nos la vuelve a mencionar, la idea de la bendición de San Anastasio, que nos hace entender que el sufrimiento de Cristo, como se lo estábamos mencionando, tenía un motivo, nuestra salvación. Pero también nos hace entender esto: ese sufrimiento no es por gusto, ya se los había mencionado, no es solamente por el hecho de decir, me gusta sufrir, yo quiero ser una persona que sufra mucho. No, nosotros no buscamos el sufrimiento, nosotros sabemos encontrar el valor del sufrimiento, un valor que nos va a llevar a la misma presencia de Dios, un valor que le damos no por lo que podamos sentir, sino por lo que podemos obtener. San Anastasio nos hace entender esto, que Cristo, dejando durante un breve tiempo, nos lo decía aquí, durante un breve tiempo su gloria que tenía junto al Padre, se
hizo semejante a nosotros, sufrió, padeció como nosotros, pero ahora se encuentra ya en la gloria de Dios Padre. Dios mismo fue capaz de dejar todo lo que tenía para hacerse como nosotros. Fíjense qué misterio tan grande y qué importancia es esto. El Dios Todopoderoso se abaja, se hace como nosotros, sufre como nosotros y espera que nosotros después estemos con Él. Bellísimo esto, ¿eh? Bellísimo si le ponemos atención. Un Dios que, como lo decía la carta a los hebreos, camina junto a nosotros, nos muestra el camino para que nosotros algún día junto a Él podamos recibir la gloria que Él ya nos ha ganado. Esa es la alegría y eso es lo que estamos celebrando nosotros durante este tiempo de Pascua y que tiene que prolongar a lo largo del año. Una alegría de saber que Cristo nos ha ganado, que Cristo ha pagado con su sangre un precio muy caro por nuestra salvación y que nosotros no podemos menospreciar, no podemos ignorar que Cristo ha muerto por nosotros y que con su muerte, con su sacrificio, con su obediencia al Padre, nos ha ganado el cielo y la paz eterna. Ahora, hermanos, los invito a que cada uno de nosotros nos esforcemos día a día por seguir el ejemplo de nuestro Maestro, que nosotros aprendamos a ver en el día a día la presencia de Dios, que si estamos pasando por algún momento difícil, ya sea una enfermedad, una situación dura de parte de la familia o como comunidad, que nunca se nos olvide que Cristo nos ha puesto un ejemplo maravilloso. Es necesario sufrir para alcanzar la gloria. ¿Por qué? Porque sabemos que al final de ese túnel oscuro siempre va a haber una luz que disipe nuestros miedos y nuestras dudas. Eso es lo que nosotros estamos celebrando. Así que los invito a seguirnos a lo largo de estos días, donde vamos a mantener un poquito este ritmo que estuvimos teniendo durante esta semana, la Semana Santa, donde estuvimos invitándolos a hacer distintas actividades. A las 12 del día el Ángelus, a las 3 de la tarde la Coronilla de la Misericordia, por la tarde nuevamente tendremos la celebración eucarística para aquellas personas que nos quieran acompañar y el rezo del rosario. Y en este tiempo, como les decía, ya estamos en el cuarto día preparándonos para la novena del Señor de la Misericordia, así que también los estaremos invitando para que se unan con nosotros a poder estar haciendo oración y poder celebrar el próximo domingo al Señor de la Misericordia, el Dios que se ha compadecido de nosotros y como hoy nos lo hacía ver San Anastasio, el sufrimiento de Cristo tiene un valor muy grande para nosotros los católicos cristianos, porque gracias a su sufrimiento hoy nosotros lo celebramos glorioso, sentado junto al Padre. No el sufrimiento que destruye, no el sufrimiento que te hace apartarte de la presencia de Dios, sino el sufrimiento, el esfuerzo, la lucha de todos los días para mantenerte en su presencia. Así que, hermanos, los invito a seguir adelante. Yo solamente voy a terminar haciendo una pequeña oración, invitándolos a que hagan conmigo esta pequeña oración de un Padre Nuestro, una Ave María y en gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, les acompañe. Bueno, hermanos, que tengan un hermoso día